Poner. Muy buenas noches, queridos asistentes, queridos hermanos. Esta noche, la charla de hoy se trata de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, analizado y visto a partir de la historia y la medicina. Tenemos como expositor a nuestro querido hermano, el doctor Víctor Gamboa. Él es médico, historiador, es miembro del Archivo Histórico, miembro de la Fundación Símbolos Patrios, es teólogo y demonólogo, es profesor en ciencias bíblicas, escritor de historia de la Iglesia y apologética, y también miembro del Instituto Garciano. Le damos la bienvenida. Adelante, hermano Víctor, si usted desea. eh, Proyecto primero el video que usted me indicó o si desea indicar algunas palabras. Adelante y bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir. Gracias, mi querido Miguelito. Gracias, hermano Ovidio. Gracias, porque es para mí un honor otra vez estar aquí en el canal, poder compartir este tema que creo que va a ser muy bonito. Gracias, Miguel, por compartir las diapositivas, por tomarte esa molestia. Muchísimas gracias. Gracias a todos los hermanos que nos están siguiendo en este momento. Así que empecemos entonces con los dos pequeños videos y luego empezamos con el tema. ¿Sí? Un momento nomás que estoy proyectando, buscando el otro video, perdón. Adelante, hermano Víctor. Bien.
Ante todo, gracias nuevamente por compartir conmigo este tema. Miguelito, empezamos con la diapositiva. Ok, un minutito. Bien. Eh, Todos hemos leído en algún momento el texto de Isaías 53, ¿verdad? Este es un pequeño fragmento. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados por sus heridas. Este texto de Isaías, queridos chicos, nos refleja de manera profética lo que acontecería respecto al mesianismo. Es decir, si nosotros analizamos el texto de Isaías 53, que le llamamos también el siervo sufriente, nos vamos a dar cuenta que este es un texto profético de Jesucristo. Entonces, Él fue herido por nuestros pecados, fue traspasado por nuestras culpas, y Él soportó todo castigo, insultos, soportó todo tipo de agravios. ¿Por qué? Por amor y misericordia a cada uno de nosotros. El Señor no merecía esto, y sin embargo, por amor soportó el castigo que nos regenera, y por su sangre bendita hemos sido nosotros curados del pecado y de la muerte. Sin la muerte de Cristo, no tendríamos nosotros la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Es por eso que este tema es importantísimo, y más aún que estamos viviendo el tiempo de Cuaresma. Reflexionar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos permite a nosotros comprenderlo desde su humanidad. Recuerden ustedes lo que decía el apóstol San Pablo, que nuestro Señor tiene dos naturalezas, una humana y una divina. A partir de este momento, chicos, vamos a olvidarnos de esa naturaleza divina del Señor. Sabemos que el Señor es Dios, pero vamos a centrarnos en la naturaleza humana, porque es ahí donde radica la importancia de este tema, la importancia de su pasión, la importancia de lo que Él soportó en la ejecución de la crucifixión y la importancia de la resurrección. ¿Sí? Siguiente diapositiva, Miguel, por favor. Ya, la anterior, Miguelito. Miren, chicos, la siguiente. Esta ya por cuestión de tiempo no lo voy a mencionar. La siguiente. Miren, esta es la bibliografía que yo he traído para que ustedes puedan corroborar, ¿sí? Para poder hacer y enseñar yo a ustedes este tema, he traído la siguiente bibliografía. El hombre de la sábana santa, de la doctora María Grazia Ciliato, ella es una arqueóloga italiana. Este libro ustedes lo pueden encontrar por si acaso. No pertenezco a la librería ni estoy haciendo publicidad, sencillamente porque ahí lo pueden ustedes encontrar en físico, porque no está en digital, en la librería Jesús de la Divina Misericordia aquí en la ciudad de Guayaquil. No sé si en otra ciudad de Guayaquil o en otro país esté la librería, pero aquí en Guayaquil la hay y ustedes la pueden encontrar ahí a precios muy económicos. Este libro es maravilloso porque tiene imágenes de la sábana santa y vamos a utilizar este libro como herramienta para este tema. Siguiente. En la siguiente bibliografía se llevó a cabo un congreso en el año 2005 en Perú sobre la sábana santa. Fueron varios autores que explicaron desde el distinto campo científico al que ellos pertenecían. Entonces, una vez que se terminó el congreso, todos los expositores recabaron información escrita y lo transformaron en un libro. Este libro también lo pueden encontrar en la misma librería antes mencionada. Miren, el primer escritor, George Jackson, un físico y uno de los grandes estudiosos del tema de la sábana santa. Ahí tenemos, por ejemplo, al
sacerdote jesuita, el médico Ricardo Forlán, que es el médico cirujano del cual vamos a tomar información desde el punto de vista médico para este tema. Y en esta diapositiva tenemos otro libro que he utilizado para bibliografía, que es La realidad histórica de Jesús de Nazaret, de Ramón Fontevila, un sacerdote jesuita. Este libro trata el tema de Jesús desde el punto de vista histórico. Pues pueden leerlo con total tranquilidad porque es un libro que es desde la doctrina católica, ¿sí? Lo pueden leer con total tranquilidad. Siguiente diapositiva. Y este libro, que también lo tengo en físico, pero no lo venden en la librería de la Divina Misericordia, lo conseguí en puestos de libros usados, lo encontré en muy buen estado, se llama La Sábana Santa y otros lienzos. Los autores no son teólogos, son especialistas en simbología oculta, así que estudian el tema de manera profana, no desde el campo teológico, pero hay muy buena información y me pareció útil para este tema también del día de hoy. Siguiente. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta conferencia? Bueno, determinar las causas políticas y religiosas, es decir, hay dos causas que llevaron a cabo la sentencia de muerte de Jesús. Y por último, vamos a tratar el diagnóstico médico que determinó su muerte. Vamos a ir en ese paso para ser muy, pero muy meticulosos y no confundirnos. Vamos a ser sistemáticos. Siguiente diapositiva. Entonces, para entender la pasión de Cristo, es necesario que primero hagamos una pequeña síntesis de aspectos muy generales para poder entender el entorno histórico de Jesús y poder comprender por qué lo crucificaron. Entonces, tenemos que entender que Jesús vive en una región llamada Israel, en tiempos de Jesús. Palestina no se llamaba por si acaso. Palestina es el nombre que le ponen los romanos después del año 135, después de la guerra, y le ponen porque obviamente Palestina viene de Filistén, y los filisteos fueron los grandes enemigos de toda la vida del pueblo de Israel. Es decir, le pusieron Palestina de manera peyorativa y por supuesto para molestar e instigar a los judíos. Pero ellos se llamaban Israel. Jesús nace en la ciudad de Belén, de todo el territorio de Judea, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, y tenemos tres grandes regiones, ¿verdad? Samaria y Galilea también. Luego Jesús vivirá toda su vida en la región de Galilea, que es una región portuaria. Observen ustedes ahí el mar de Galilea, ¿sí? Y esto es importante que entendamos, porque la región donde vive Jesús es una región que está siempre abierta a los extranjeros. ¿Por qué? Porque ahí desembarcan los grandes barcos, en el mar de Galilea. Entonces, como hay un contacto continuo con los extranjeros, la gente que viene de Siria, la gente que viene de Egipto, la gente que viene de todas partes, entonces ahí fluye más el comercio, pero también fluyen las ideas. Por eso le llamarán a Galilea la Galilea de los gentiles. El griego es indispensable como herramienta fundamental para el comercio en esta tierra. Entonces es importante, ¿por qué? Porque Jesús va a nacer sumergido en esta tierra que es muy conflictiva, mucho más que Judea. Judea es mucho más religiosa. Se vive más el ambiente religioso judío. En Galilea no, en Galilea es menos. En Galilea se habla más el arameo, en Judea se habla más que el hebreo. Entonces, para que entendamos cómo es la complejidad del sistema social, político, religioso, cultural en tiempos de Jesús, al punto de que se hablen dos lenguas diferentes en una misma nación, al punto que en un lugar le van a llamar a Jesús Yeshua y en otro Yahshua. Es por eso, por este cambio cultural que existe en un mismo terreno, en una misma tierra. Tenemos el mar Mediterráneo, que es importantísimo porque gracias a él se va a poder dispersar de manera rápida y de manera segura la corriente evangelística que llevarán a cabo sus más inmediatos seguidores. Entonces, siguiente diapositiva. Bien, miren chicos, he hecho yo una pirámide para que entendamos cómo era el aspecto social y político en la Israel desde Jesucristo. ¿Por qué? Porque la estructura social y política es una estructura piramidal. Observen ustedes de abajo para arriba, tenemos a los mendigos, enfermos mentales, prostitutas, leprosos, ciegos. Estos formaban la parte más baja de la tierra de Israel. Aquellos que literalmente eran gente insignificante.
¿sí? Entonces, estos están entre los más bajos. Luego tenemos a la gente común, es decir, gente que no tiene ningún tipo de estas enfermedades, pero que no ocupan ningún tipo de cargo. Las masas, por así decirlo, la gente común. Tenemos luego a los rabinos. Los rabinos surgen en el periodo intertestamentario, es decir, cuando se deja de escribir el Antiguo Testamento y todavía no se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento no aparecen los rabinos, ni los saduceos, ni todos estos grupos, porque todos estos grupos van a surgir después de la rebelión de los macabeos. Entonces, los rabinos son los fariseos. Los fariseos son el grupo religioso más importante que puede existir en la tierra de Israel en tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los maestros de la ley. Los fariseos tenían como corpus bíblico, tenían la Torá y tenían los demás libros. Es por eso que ellos creían en la resurrección de los muertos, creían en los fantasmas, en los demonios, en las posesiones, etcétera. Y la particularidad de estos rabinos fariseos era que ellos solían tener debates públicos entre ellos. No es que peleaban, es que debatían e intercambiaban conceptos. Y eso lo hacían de manera pública. Solían tener también discípulos. Y a todos los fariseos se les llamaba rabí o rabino, que significa maestro. Habían varios grupos de rabinos. Los más representativos en tiempos de Jesús eran los rabinos de Shammai y los de Hillel. Los de Hillel, es decir, que eran seguidores del rabino Hillel, que ya había fallecido lógicamente, pero que deja su escuela rabínica, eran los más liberales, ¿sí? Eran un poco más relajados a la hora de interpretar las escrituras. En cambio, los de Shammai, es decir, los que siguen al rabino Shammai, a la escuela de Shammai, eran los más conservadores. Eran aquellos que trataban de cumplir a rajatabla la Torá y no importaba la vida de nadie. Entonces, estos grupos son importantes. Recuerden ustedes, amigos, cómo le llamaban a Jesús sus discípulos. Rabí, rabino. Y Jesús tenía discípulos. Son características propias de los fariseos o rabinos. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir, profesor Víctor? ¿Jesús era un fariseo? Bueno, eh, no lo sé. Yo he llegado a la conclusión de que si Jesús perteneció a un grupo, tuvo que haber sido a ellos. Lo que pasa es que tenemos nos han enseñado un mal concepto del rabinismo, del fariseísmo a lo largo de tanto tiempo y tenemos una aversión a los fariseos, pero en realidad estos eran los mejores grupos, sinceramente, que por supuesto, en cualquier grupo religioso siempre hay gente que con su accionar denigran a su grupo religioso y otros que los enaltecen. Jesús no va a criticar a los fariseos por el hecho de ser fariseos. Jesús criticará por la dureza de querer practicar la doctrina rajatabla y olvidarse de la caridad, olvidarse del prójimo y por mucha hipocresía que solían tener algunos de ellos. Bien, luego tenemos los sacerdotes, que son aquellos que van a gobernar el Gran Sanedrín. En tiempos de Jesús hay dos, dice Lucas. Tenemos a Anás y Caifás. Anás es suegro de Caifás. Anás técnicamente no tiene nada que hacer, es el sumo sacerdote oficial, ¿sí? Pero es como un sumo sacerdote emérito, por así decirlo, ¿sí? Pero luego tenemos a Caifás. Caifás es el sumo sacerdote real. Él es el que tiene autoridad para tomar decisiones. Y sin embargo, veremos que cuando a Jesús lo llevan para ser sentenciado, pasarán por la casa de Anás, que técnicamente no tiene que hacer nada, pero por ese respeto lo llevarán. Lucas es el único de los evangelistas sinópticos, y además de Juan, que da este detalle importante, dos sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran sacerdotes corruptos, ¿por qué? Porque no eran de la casta de Aarón. Estos sumos sacerdotes en tiempos de Jesús fueron sacerdotes corruptos impuestos por los macabeos. Cuando los macabeos ganan la guerra, lo primero que ellos hacen es poner sus sacerdotes. No eran los verdaderos. ¿Y qué pasó, profesor Víctor, con los sacerdotes verdaderos? Bueno, ellos se refugiaron en el desierto y en tiempos de Jesús eran los que nosotros conocemos como los esenios, que eran los auténticos sumos sacerdotes. ¿Y por qué se retiraron, Víctor, al desierto? Porque ellos tenían un mensaje escatológico, apocalíptico.
Y ellos creían que si se iban al desierto, a- acrecentarían la llegada del Mesías. Recuerden ustedes que ¿dónde vive Dios? En el desierto. ¿Dónde se encuentra uno con Dios? ¿En el desierto o en la montaña? Entonces, ellos se refugian en el desierto. ¿Dónde vive Juan el Bautista? En el desierto. ¿A dónde se va Jesús para orar y encontrarse con su Padre y que por supuesto será tentado por el diablo? En el desierto. Entonces, el desierto es tan importante en el pueblo de Israel desde tiempos antiguos. Bien, entonces estos sumos sacerdotes de aquí eran corruptos, apegados a Roma, no les importaba en realidad la fe de Israel, les importaba mantener una hegemonía política con el imperio de Roma, y es por eso que ellos eh, no fomentarán esa espiritualidad del pueblo de Israel, esa religiosidad como tal. No creían en el infierno, no creían en los seres espirituales, solo tenían como libro la Torá y nada más. Es decir, no aceptaban ni los Ketubim ni los Evim, es decir, todo el Tanaj, solamente la Torá. Y tenemos también al rey, en tiempo de Jesús, cuando él nace, va a ser el rey Herodes, aquel que conocemos por su crueldad de haber asesinado a los niños inocentes. El rey Herodes era cruel, sanguinario. Decía Octavio, el emperador, es mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Claro, porque Herodes era un extranjero, pero había abrazado el judaísmo y como judío no comía cerdo. Miren chicos, no sé si ustedes lo sepan, pero había una profecía, no está en la Biblia, era una profecía popular, oral, en el pueblo de Israel, que decían que el Mesías nacería cuando el rey que gobierne sea un rey extranjero. Y el rey Herodes era extranjero. Poca gente sabe eso. O sea, de la profecía. Porque el rey Herodes era de la región de Idumea, pero él abraza el judaísmo, pero era un extranjero. Y se cumplió la profecía. El rey Herodes era muy querido por el pueblo de Israel porque principalmente reestructuró el templo de Jerusalén. Hizo acueductos, construyó ciudades romanas. ¿Para qué? Para mantenerse en gracia con los emperadores romanos, ¿no? Obviamente para que no lo saquen del cargo. Mantener esa amistad con Roma. Pero era un gran rey. Asesinó dos de sus hijos en una piscina, los ahogó, los estranguló. Era un hombre cruel. Sin embargo, era un gran rey. Eso no se lo puede quitar absolutamente nada. Pero cuando el rey Herodes muere, va a dejar el cargo a sus hijos. Ya vamos a ver eso. Y por último tenemos el emperador. En tiempos de Jesús van a haber dos emperadores. Cuando él nace, estará el emperador César Augusto, y cuando él muere, estará el emperador Tiberio. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, quiero que nosotros veamos este cuadro que lo he hecho para ustedes. Miren, chicos, Herodes el Grande tuvo muchos hijos, pero estos tres fueron los principales: Herodes Arquelao, Antipa y Filipo. Herodes Arquelao va a gobernar la región más importante, Judea, Samaria y la Idumea. Herodes Antipas, a quien Jesús le llamará Zorra, gobernará la región de Galilea y Perea. Y Herodes Filipo la Traconítide y la Iturea, que no tienen mayor importancia para nosotros. Pero ¿qué pasa, chicos? Que Herodes Arquelao, al igual que su padre, también era muy cruel. Y en una serie de arrebatos mandó a crucificar más de 1000 judíos samaritanos. Y por supuesto, los que quedaron vivos se fueron a quejar con el rey y lo sacan del cargo a Arquelao en el año 6 después de Cristo. Cuando lo sacan a Arquelao, porque era un etnarca, por primera vez van a poner a un procurador. Entiéndase que el primer procurador no fue Poncio Pilato. Poncio Pilato fue el quinto procurador. Poncio Pilato va a ser procurador de Roma, no es rey, al igual que Herodes Antipas ni Filipo. Pero Poncio Pilato no va a ser menos cruel que el mismo Arquelao o Herodes Antipas. A Herodes Antipas le llamará zorra a Jesús porque es como un animal insignificante, tonto y estúpido, que además de ser cruel y sanguinario es tonto. A diferencia de su padre, que puede ser cruel, Herodes el Grande, pero un genio y un hombre, un rey a carta cabal. Bien, Pilato era un antisemita, es decir, odiaba a los judíos. Cuando él toma el poder, lo primero que él hace es mortificar a los judíos. ¿Qué es lo que él hace? Introduce
en el santuario, en el templo de Salomón, a sus soldados con los escudos de las águilas romanas. Y ustedes saben que para un judío introducir, miren lo que voy a decir, introducir imágenes paganas era inadmisible. Hago énfasis porque dentro del templo habían imágenes. Si algún hermano no católico nos está escuchando, entendamos que dentro del templo habían imágenes. Por ejemplo, los grandes querubines. Los querubines eran efigies enormes de 4 a 5 metros de altura. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Eran enormes. Tenían cuerpo de león, patas de toro, alas de águila y cabeza humana. La cabeza humana tenía la representación del rey de turno. ¿Y por qué? ¿De dónde adoptan esto los israelitas? De los Lamasú asirios. Porque los arcángeles vienen y ángeles, todos estos vienen de la cultura asiria. Entonces, estas imágenes que servían como protectores, recuerden ustedes, Miguelito, Ovidio y todos los que nos escuchan, cuando Dios expulsa a Adán y a Eva, ¿qué pone en la puerta del Edén para que no puedan pasar o regresar otra vez a Adán y a Eva? Dos enormes querubines, siempre en una forma de par, dos, porque en el templo, si usted va ahorita a Israel y visita las ruinas, se va a dar cuenta que entran y siempre en la puerta hay dos querubines, dos. ¿Por qué? Porque estos animales tenían como objetivo, como cometido, proporcionar miedo, terror, porque eran enormes, pero además protección. ¿A quién? A Yahvé que se encuentra en el templo, en el arca de la alianza, al sumo sacerdote o a los sumos sacerdotes y al mismo templo. Y además estaban talladas en las paredes. Por lo tanto, decir que los judíos no admitían imágenes es totalmente falso. Lo que no se admitían eran imágenes paganas, pero imágenes aceptadas por el pueblo de Israel sí que la aceptaban. Bien. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva entraremos ahora sí ya en el factor político. Recuerden ustedes aquel pasaje muy conocido por todos, cuando Jesús, bueno, en realidad lo increpan a Jesús los fariseos, herodianos, etcétera, y le dicen que si es o no lícito pagar el tributo al César. La respuesta de Jesús es maravillosa. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces deja satisfecho a los dos grupos que querían escuchar esta respuesta. Por un lado, está diciendo que el pago del, del tributo es lícito y por otro lado está diciendo que el César no es Dios. Entonces ambos grupos se quedan consternados, maravillados, aturdidos y Jesús logra lo que él quería, es decir, confundirlos. Miren ustedes que ahí ven ustedes una moneda, ¿verdad? Ese es un denario. Eso es un denario, es la moneda principal en tiempos de Jesús. Un denario es lo que ganaba el soldado durante toda su jornada diaria. Es decir, pagar el tributo, chicos, entendamos que no les fastidiaba más por el aspecto económico, porque no era mucho, en realidad. Claro que tampoco había uno solo, habían varios tributos. El tributo un capiti era el más importante, habían varios. Pero económicamente no es que era mucho. El problema era el aspecto moral. Es decir, pagar el tributo te hace un vasallo de Roma, de un pueblo pagano, que te ha introducido a la fuerza divinidades paganas adoradas en Roma, en Grecia. Entonces te recuerda que no eres un pueblo libre y todo ser humano quiere ser libre. Entonces te someten a la esclavitud, al atropello, donde ellos tienen la supremacía. Entonces es por eso que el pueblo de Israel no quería pagar el tributo. Y las personas que se dedicaban a esto, como Mateo, que era recaudador de impuestos, eran personas muy mal vistas. ¿Por qué? Porque eran traicioneros. Eran, era un traicionero porque siendo judío trabajaba para el imperio romano y les quitaba el dinero a la gente. ¿Por qué? Porque el recaudador también ganaba su tajada de manera no correcta. ¿Sí? En 3 minutos se acaba, dice el Zoom. ¿Continuamos? ¿Con la siguiente o cerramos?
Cerramos y nos volvemos a conectar en el mismo enlace. Bueno, continuemos con la siguiente entonces, ¿ya? Y si se cierra, pues continuamos, no hay problema, para ganar tiempo. Ok. Sí, sí. Si termina, volvemos e ingresamos nuevamente. Okay. Ah, de la iglesia. Con la siguiente diapositiva. Bien. Ahora, chicos, miren, aquí ustedes pueden hacer captura de esta pantalla para que ustedes tengan mayor acceso en sus casas. Por cuestión de tiempo, no podemos abrir la Biblia aquí. Sin embargo, he resaltado estos textos. Observen los tres evangelios sinópticos y el de Juan. En la primera línea, todos los textos coinciden en cuanto a el momento en que deciden ya sentenciar a Jesús, es decir, irse a quejar a Roma de que quieren matarlo. Pero observen que hay ciertas discrepancias. Por ejemplo, los que acusan a Jesús en el Evangelio de Mateo son los ancianos y los sacerdotes. En cambio, Marcos va a decir que son los sumos sacerdotes y los escribas. En Lucas va a decir que son los sumos sacerdotes, escribas, pero además Judas Iscariote también formará parte de ellos. Mientras que Juan agregará a los fariseos. Es decir, no se ponen de acuerdo ninguno de ellos, pero de lo que está claro es que todos los grupos políticos, perdón, todos los grupos religiosos están en contra de Jesús. Todos. ¿Por qué? Porque Jesús está queriendo notoriedad. Jesús está armando un grupo importante en virtud de su mensaje, en virtud de los milagros que le está haciendo. Y solamente ¿quién hace milagros? Dios. Por lo tanto, Jesús, al momento de hacer milagros, se está manifestando como el Mesías divino. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel esperaba un Mesías político, tipo Alejandro Magno, que los venga a liberar del yugo opresor de Roma. Por eso incluso los mismos apóstoles no entendieron la misión de Jesús en un principio. Lo entenderán posteriormente, cuando el Señor resucite y se les presente en Pentecostés. Ahí recién entenderán el mesianismo real de Cristo, que es un mesianismo espiritual,